La vida en Siberia. Imaginen un frío tan destructor que deja de ser un simple dato meteorológico para convertirse en un enemigo físico, una entidad oculta que busca apagar tu vida en cada instante que te expones a la intemperie. Cuando el termómetro se desploma por debajo de los 60 grados, las leyes de la naturaleza que asumes como verdades absolutas simplemente colapsan. Si arrojas agua hirviendo hacia el cielo, jamás tocará el suelo en estado líquido. Estallará de inmediato en una ráfaga de cristales congelados en mitad del aire. Si cometes el error de rozar una superficie metálica desprotegido, tu piel no experimentará un congelamiento común, sino que se fundirá al acero de forma permanente en un segundo. En este rincón del planeta, hasta el silencio tiene una textura diferente. Al exhalar, el vapor que emana de tus pulmones se cristaliza a una velocidad tan violenta que produce un chasquido casi imperceptible, semejante al roce de granos de arroz al caer. Los pobladores originarios describen este inquietante fenómeno como el cántico de los astros. Bienvenidos a Yakutia, el asentamiento humano más gélido, implacable y apartado de la civilización. Mientras en el resto de las naciones la sociedad se paraliza cuando la temperatura roza el punto de congelación, aquí los infantes disfrutan de helados en plena calle a 40 grados bajo cero, utilizándolos como un mecanismo biológico para elevar la temperatura interna del organismo. Pero, ¿cómo es posible desafiar la lógica de esta manera? ¿Qué impulsa a cientos de miles de ciudadanos a establecer sus hogares en un páramo donde los motores de los automóviles deben permanecer encendidos de forma ininterrumpida durante meses y donde dar sepultura a los difuntos requiere días de esfuerzo porque el suelo es literalmente más resistente que el hormigón? Para alcanzar el epicentro de este desierto blanco, es obligatorio transitar por una única vía de comunicación, la R504, mundialmente bautizada como la Autopista de Colima. Sin embargo, los residentes locales evitan esa nomenclatura oficial y se refieren a ella con un término estremecedor: la Ruta de los Esqueletos. Y no se trata de una metáfora literaria, es una realidad histórica absoluta. Este trayecto de 2.000 kilómetros de extensión fue edificado durante el periodo más oscuro del régimen estalinista. Multitudes de confinados de los campos de trabajo forzado, intelectuales, disidentes y criminales, fueron desterrados a estos confines armados únicamente con picos manuales para romper el suelo eternamente congelado. En la actualidad, esta calzada representa el único conducto vital que suministra recursos desde el exterior hasta la capital de la región. La regla de supervivencia fundamental para cualquier conductor que se aventure por aquí es tajante: jamás realices el trayecto en solitario. Si tu vehículo sufre una avería mecánica en mitad de esta ruta y ningún otro automóvil cruza tu camino en un lapso de 2 horas, tu destino estará sellado. El frío extremo se apoderará del habitáculo en cuestión de minutos. Las ventanas se cubrirán de escarcha por la parte interna. Tu flujo sanguíneo comenzará a espesarse y el desenlace llegará de forma silenciosa y fulminante. Al concluir este peligroso recorrido, se alza Yakutsk, la metrópoli más grande del planeta erigida enteramente sobre permafrost continuo. La primera impresión al ingresar a sus calles no es la intensidad del frío, sino la pérdida casi total de la visibilidad. Durante el invierno, la urbe permanece sumergida en una densa bruma de cristales de hielo. No es una niebla climática convencional. Se trata de la acumulación de los gases de combustión de las industrias, los escapes de los coches y la propia respiración exhalada por miles de ciudadanos que queda suspendida y congelada en un aire completamente estático. Caminar por sus aceras te transforma en una silueta difusa que apenas divisa siluetas a un par de metros de distancia. Si nos adentramos 2 jornadas más hacia los territorios más profundos, alcanzaremos el verdadero epicentro del congelamiento mundial, el asentamiento de Oymyakon. En este punto geográfico, los instrumentos de medición han llegado a registrar una marca histórica de 71 grados bajo cero, la cifra más baja detectada en un espacio habitado de forma permanente. Para comprender la magnitud de este dato, es una temperatura considerablemente más extrema que el promedio ambiental de la superficie del planeta Marte. En Oymyakon, el frío absoluto gobierna de manera totalitaria cada acción cotidiana. Los fluidos de los bolígrafos se solidifican, las celdas de energía de los teléfonos móviles se agotan en segundos al ser expuestas al ambiente,
Y si portas anteojos con montura metálica, corres el riesgo inminente de que el material se adhiera a tu rostro, provocando quemaduras térmicas que dejarán cicatrices definitivas. Es un escenario donde la propia naturaleza parece emitir una orden constante de expulsión contra los seres humanos, y a pesar de este panorama, las instituciones educativas únicamente suspenden sus actividades si el termómetro desciende más allá de los 52 grados bajo cero. Nuestra especie se ve obligada a guarecerse tras muros de triple capa y consumir inmensas cantidades de combustible para sobrevivir. La fauna local demuestra una adaptación asombrosa. La Siberia es el territorio de seres que no solo toleran estas condiciones, sino que han sido moldeados biológicamente por ellas. Olvida por un momento a los plantígrados polares. En estas llanuras, el monarca indiscutible de la resistencia es el equino yakuto. Exhiben un aspecto similar al de ponis de contextura robusta, pero operan como auténticos blindados biológicos. A diferencia de cualquier otra raza, no requieren de caballerizas ni cobertizos. Estos animales atraviesan los inviernos íntegramente a la intemperie bajo tormentas de 60 grados bajo cero, permaneciendo inmóviles durante horas en un estado de letargo controlado para minimizar el gasto calórico. Su pelaje posee una densidad tan extrema que la nieve acumulada sobre sus lomos no alcanza a derretirse con el calor corporal. Utilizan sus pezuñas reforzadas para escarbar las gruesas capas de hielo superficial hasta hallar pequeños vestigios de vegetación seca, subsistiendo en entornos donde los mecanismos mecánicos de los humanos fallarían por congelamiento de fluidos. A su lado, transitan los rebaños de renos, los auténticos nómadas de la tundra ártica. Estos rumiantes poseen una facultad biológica secreta que los científicos han logrado desentrañar recientemente. Los globos oculares de estos animales modifican su tonalidad según la estación del año. Durante el verano exhiben un matiz dorado, pero al llegar el invierno se transforman en un azul profundo. Esta mutación anatómica les otorga la capacidad de percibir el espectro de luz ultravioleta reflejado en la superficie nevada, permitiéndoles localizar alimento y divisar depredadores en la oscuridad perpetua, donde la vista humana quedaría completamente ciega. Sin embargo, la presencia de presas adaptadas convoca inevitablemente a cazadores implacables. El lobo siberiano no recurre a la hibernación. Patrulla los páramos helados gracias a unas extremidades anchas que actúan de forma idéntica a las raquetas de nieve artificiales. Se desplazan a gran velocidad sobre superficies heladas donde cualquier otra especie se hundiría irremediablemente. Para estos depredadores, la llegada del invierno no constituye una barrera, sino su temporada predilecta de caza. Estas especies vivientes constatan una premisa fundamental de la evolución biológica: la adaptabilidad de absoluta o la extinción inevitable. Ante este panorama, surge la interrogante de cómo se nutre un ser humano que consume un promedio de 6.000 calorías diarias simplemente para preservar sus funciones vitales básicas y no perecer de hipotermia. Olvídate de los vegetales frescos o las dietas ligeras. En este ecosistema, los lípidos y la grasa representan la línea divisoria entre la vida y la muerte. Recorrer el mercado principal de Yakutsk constituye una vivencia completamente fuera de la realidad. Se trata de un complejo comercial desarrollado por completo a la intemperie a 40 grados bajo cero. Los comerciantes no requieren sistemas de refrigeración eléctrica. El entorno mismo realiza esa función de manera gratuita. Especies piscícolas de gran tamaño se exhiben apiladas de forma vertical sobre los mostradores, asemejándose a troncos de madera listos para la chimenea. Los productos lácteos no se distribuyen en recipientes líquidos, sino en bloques sólidos que emulan ladrillos de construcción. Sin embargo, el manjar culinario más codiciado de la región no pasa por ningún proceso de cocción térmica. Les presento la estroganina. Consiste en piezas de pescado obtenidas de los ríos congelados que sufren un proceso de petrificación instantánea al ser extraídas del agua. Para su consumo, los comensáis sujetan la pieza rígida y emplean hojas de acero sumamente afiladas para obtener láminas milimétricas que se curvan como virutas de carpintería. Estas porciones se ingieren completamente al natural y congeladas, requiriendo únicamente una mezcla de cloruro de sodio y pimienta. Puede resultar una noción extraña para un visitante occidental, pero al introducir la lámina en la cavidad bucal, la grasa concentrada se disuelve de inmediato, propagando una oleada de calor que recorre el organismo desde el interior. Representa una inyección de energía pura.
la base nutricional indispensable en una geografía donde la agricultura tradicional es una imposibilidad absoluta debido a las condiciones del terreno. Esta concepción del almacenamiento se aplica a todos los hogares de la urbe, donde las funciones habituales de los electrodomésticos se encuentran invertidas. En muchas ocasiones, las neveras se emplean con el propósito específico de evitar que los alimentos alcancen niveles de congelación tan extremos que los vuelvan imposibles de manipular. El congelador auténtico se sitúa al otro lado del vidrio. Basta con suspender un saco con porciones de carne equina o vísceras en la parte externa de la estructura para que adquiera la consistencia de una roca en cuestión de minutos. El propio aire siberiano funciona como un ambiente estéril que preserva los suministros por temporadas completas sin alteración alguna. El subsuelo en esta región no está compuesto por roca sólida o arcilla común, sino por una amalgama de sedimentos arenosos y hielo compactado a lo largo de miles de años. Si una edificación fuera construida de manera convencional, asentada directamente sobre la superficie, la transferencia de calor proveniente de los sistemas de calefacción internos derretiría gradualmente el componente helado del subsuelo inferior. Como consecuencia directa, la base estructural se transformaría rápidamente en un lodo inestable, provocando el asentamiento desigual, el agrietamiento de los muros y el colapso inevitable de toda la obra. La llanura siberiana no constituye un entorno apto para cualquier perfil de viajero. Es una geografía que no muestra indulgencia ante las fallas logísticas y que demanda una cuota constante de preparación, respeto reverencial y una correcta gestión del riesgo. Sin embargo, para las comunidades originarias y los pobladores estables que consideran este desierto de hielo como su hogar ancestral, las bajas temperaturas no son interpretadas como una fuente de padecimiento, sino como el eje central de su propia definición identitaria. Experimentar la realidad de la Siberia bajo una marca de 60 grados bajo cero genera una transformación profunda en la perspectiva de cualquier visitante. Te enfrenta de manera directa con la extrema vulnerabilidad de la anatomía humana, cuando se sitúa ante las fuerzas desatadas de la naturaleza, pero de forma simultánea, constata la maleabilidad y resistencia del ingenio y la voluntad de nuestra especie. En este confín del mapa, desafiando las restricciones de la biología convencional, la continuidad de la existencia halla senderos para prevalecer, manifestándose de una forma persistente, dotada de una belleza singular y eternamente congelada. Si has experimentado la intensidad de esta crónica y deseas continuar explorando los entornos más extremos e inaccesibles de nuestra geografía, desde los sistemas volcánicos en constante actividad hasta las fosas marinas más profundas del océano, debes saber que tu proceso de exploración apenas está dando sus primeros pasos. Nuestro planeta es inmenso y alberga escenarios de un peligro fascinante. Atrévete a descubrir más.